el tema de las políticas públicas en materia tributaria, que nunca, más que hoy, había tenido tanta relevancia, tanto impacto y tanta visibilidad como la que tiene en esta coyuntura. Entonces, para reflexionar sobre este tema, hemos invitado a los doctores Daniel Wills y Pablo Mendoza. El doctor Daniel Wills es subdirector de programación macroeconómica en el Ministerio de Hacienda. Antes se desempeñó como profesor de economía en la Universidad de los Andes. Tiene un doctorado en economía en la Universidad de Pensilvania y además tiene maestrías en la Universidad de Pensilvania y en la Universidad de los Andes, así como título de economista y matemático de la Universidad de los Andes. Y su investigación se enfoca en la tributación óptima de las finanzas públicas y la macroeconomía en general. El doctor Pablo Mendoza, por su parte, es subdirector de normativa y doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Antes se desempeñó como asesor del director general de la DIAN. Ha trabajado en diferentes firmas reconocidas de abogados. Es abogado de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho Tributario o en tributación de esta universidad también. Antes de darle la palabra a nuestros invitados de lujo, quisiera recordarles que están abiertos los procesos de inscripción tanto para la especialización en tributación como para nuestra maestría, y adicionalmente que hemos lanzado un programa en asocio con la Universidad EAFIT. Estamos haciendo la socialización de los programas. Si están interesados en el chat pueden escribirnos y con mucho gusto les daremos mayor información. Esperamos contar con ustedes en este espacio de reflexión. Muchas gracias nuevamente por su asistencia, esperamos sus preguntas y sin más prolegómenos los dejo con nuestros invitados del día. Entonces, doctores Daniel y Pablo, el foro es de ustedes. Buenas noches, César. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todas las personas que se conectaron. Pues muy agradecido con la invitación, muy contento de poder hablar de estos temas. Yo estoy convencido, pues acá, digamos que a modo de introducción, que pues son los temas tributarios, en últimas, son la forma más clara en la que, o una de las formas más claras y más palpables en la vida de todos los ciudadanos, pues a través de las que plasmamos el contrato social. Y en esa medida, pues, es un debate en el que todos los ciudadanos tienen que participar y nuestro papel acá es darles información, ¿no? Darles información sobre muchas cosas, sobre cómo el COVID ha tenido impacto en las cuentas fiscales, sobre cómo eso pues puede tener efectos sobre la política tributaria, sobre la política fiscal en general. Y pues nada, qué bueno que haya tanta gente conectada. Yo diría eso. ¿Usted qué diría, Pablo? Hola a todos. En primer lugar, muchas gracias por esta interesante invitación. Esperamos que a todos les guste mucho. Yo creo que es un momento, adicionando a lo que dijo el doctor Daniel, es un momento supremamente retador para los temas tributarios, pero a todo el mundo que le interesa la hacienda pública y los asuntos fiscales es un momento supremamente interesante, independientemente de las vertientes y de las posiciones en materia de tributos que tenga cada uno. Es un momento especial para tener en cuenta lo que está pasando y lo que se puede hacer. Esperamos que esto sirva a todas las personas que están en el mundo tributario, que les interese lo que les vamos a contar acá. No sé si comenzamos, pongo la presentación. Comencemos. Sí, sobra decir, pues a medida que vamos mostrándoles y la presentación y contándoles lo que tenemos para decirles, pues por supuesto que quisiéramos ir viendo todas las preguntas que tengan en el chat y intentaremos ir respondiéndolas a lo largo de las 2 horas. Entonces, Así por es. favor.
siéntanse muy invitados a escribir preguntas en el chat. Y también si nos pueden contar en qué trabajan, qué hacen, como para, pues, para tener también un marco de las preguntas que se realizan y todo, muy bienvenidas. Bueno, entonces, doctor Daniel, ¿qué comienza usted? Sí, perfecto. Pues sí, si quiere, entonces, en la siguiente diapositiva tenemos un poco, pues, digamos, el orden de los temas que nosotros veo que nos están escuchando bajo. Yo me voy a tratar de acercar un poquito al micrófono. Yo creo que tal vez ahí, y también intentar hablar un poco más duro, yo creo que ahí tal vez se escucha mejor. Pero pues que queríamos organizar la discusión en 3 temas, más o menos. El primero, pues contarles el COVID, por supuesto que es pues un choque enorme que nos cambió la realidad a todos, pero que también afectó en gran magnitud, y voy a mostrarles en cierta medida de forma permanente, las finanzas públicas. En esa parte bueno, No, sí. en esa parte yo les voy a exponer, pues vamos a tratar de articular los temas de Hacienda Pública que va a exponer el doctor Daniel junto a los temas ya puntuales tributarios. Y en esta parte de este capítulo de la presentación vamos a mirar las medidas tributarias que se tomaron para enfrentar para los distintos sectores de la economía el impacto del COVID. Ese es el primer tema. El segundo tema, tanto Pablo, como el doctor Pablo como yo, participamos en representación de la DIAN y del Ministerio de Hacienda en la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios que, digamos, se desarrolló durante finales del año pasado y principios de este año. Entonces, queremos contarles sobre las conclusiones de esa comisión y sobre las discusiones que se dieron. Y terminar dialogando, diría yo, ¿no? Doctor Pablo, dialogando con los miembros de la tertulia sobre el futuro, sobre lo que queremos, a lo que queremos que se parezca, o a lo que tenemos que decidir, quisiéramos que se parezca a nuestro estatuto tributario, y los retos, eso pensando en un mediano plazo, y los retos en el plazo inmediato. Y yo creo que acá reitero lo que comenté al principio, es un momento muy importante, independientemente de las posiciones en materia tributaria que tenga cada uno, para analizar. Y yo creo que este último capítulo de Reflexiones del Futuro nos invita a que nos escuchemos y logremos ver cuáles son las medidas fiscales que necesita el país. Bueno, entonces el efecto COVID en las finanzas públicas. Listo. Pues lo primero es contarles, esta tabla, tal vez ustedes la hayan visto en otras partes, pero este es como un poco el resumen de las finanzas en el 2020 y el 2021. El mensaje principal es la última línea. La última línea, los economistas, los contadores, la gente del sector financiero la tendemos a llamar balance total, más comúnmente se llama el hueco. El hueco en el balance entre ingresos y gastos. Entonces ese hueco en el 2020 fue 77 billones, más o menos, y en el 2021 no solamente no disminuyó, sino que aumentó a 94 billones. Y si ustedes suman las dos cosas, pues eso quiere decir que hemos aumentado el endeudamiento en 172 billones en esos 2 años únicamente. ¿Cierto? El hueco a tapar se financia con deuda, 172 billones en los 2 años. Una cifra que pues 172 billones suena como un número que a uno no le cae muy bien en la cabeza. Si ustedes quieren cómo poner ese número en perspectiva, pueden buscar en la revista Forbes quiénes son las 3 personas más ricas de Colombia. Se van a encontrar que el más rico se llama Luis Carlos Sarmiento, el segundo más rico se llama Jaime Gilinski
el tercero más rico se llama Alejandro Santo Domingo, y cuando ustedes suman toda la fortuna completa, todas sus empresas, bancos, todas esas cosas juntas, no el ingreso, ojo, toda la fortuna, el stock de estos tres señores sumados, les va a dar algo así como 55 billones de pesos, a comparar con los 172 billones de pesos del hueco sumado de estos 2 años. Entonces, para que ustedes se hagan pues una idea del tamaño del problema al que estamos enfrentándonos desde la hacienda pública. El segundo mensaje es, si usted se vuelve, doctor Pablo, pues los ingresos y este hueco, ¿de dónde salió? Por un lado de menores ingresos, por otro lado de mayores gastos. Sobre todo, ustedes ahí ven los ingresos cayeron, y en la próxima diapositiva voy a hablar más de por qué en las crisis caen fuertemente los ingresos del gobierno. Pero pues los gastos, ahí están los gastos en funcionamiento dividido en lo que es los gastos distintos a FOME, que es este fondo de emergencia, y los gastos FOME, y pues ustedes ven pues unos incrementos muy grandes en los gastos para atender la emergencia. Entonces, pues la emergencia puso unos retos enormes, eso atenderlos en términos de darle, digamos que transferencias y ayudas monetarias a las familias de menores ingresos, de apoyar todas las empresas para cuidar la nómina de la empresa y que no se despidieran las personas, pues los empleados, comprar vacunas, todo eso pues digamos que empezaba a sumar y a sumar y a sumar. Y ahí ustedes ven, pues, esta es la cuenta que llega después de ya casi, pues ya más de un año de pandemia. Entonces ahora, sí, doctor Pablo, adelante. Sí, nada más quisiera adicionar a todo lo que usted comentó, doctor Daniel, pues que un rubro importante fue los gastos que hubo como ingreso solidario, compensación de IVA. Los gastos que están enfocados a por lo menos mitigar que no se aumentara la pobreza, tanto la pobreza como la pobreza extrema, que eran fundamentales en la coyuntura del COVID-19. De acuerdo, de acuerdo. Y pues en estas dos diapositivas yo les estoy mostrando la proyección del PIB, del PIB, que hace el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estos señores del Fondo Monetario Internacional hacen proyecciones de PIB, y ellos tenían unas proyecciones que son las líneas azules antes de la pandemia, y ese es más o menos el comportamiento del PIB. Piensen en el PIB como, de cierta manera, los ingresos de todos los colombianos, las rentas de todas las firmas, que en últimas pues se distribuyen a sus socios, etcétera, y los sueldos de todos los trabajadores, etcétera. La riqueza del país, que pues crece todos los años y crece de acuerdo con la trayectoria que muestra esa línea azul. Y la proyección gris es la proyección después del COVID. Entonces ustedes ven que hay una caída muy grande y luego pues la línea vuelve a crecer, pero se mantiene por debajo y se mantiene paralela. De cierta manera, si uno le cree a estos señores del Fondo Monetario Internacional, pues hubo una parte de la producción, una parte de la riqueza que no se recupera. Hay empresas que se quiebran, hay personas pues que no están comiendo todas las comidas al día. Eso tiene efectos pues dramáticos, pero también implica menor acumulación de capital humano, etcétera. Y comparen eso con la proyección para Estados Unidos y Canadá, que es el panel de la derecha. Entonces, fíjense ustedes que
la pandemia para Estados Unidos y Canadá, pero en general, pues para países más desarrollados, fue un choque muy duro temporal. Parece que para países en desarrollo esto es una cicatriz permanente. ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto porque los ingresos tributarios de la nación que financian pues las necesidades del fisco son una porción de la riqueza de la sociedad. Son una porción, un 30% de los beneficios de las empresas, una porción de los salarios que van una porción que va incrementándose pues con el nivel de ingresos del asalariado, del rentista de capital, etcétera, una proporción del consumo. Una sociedad más pobre hay menos ingresos. Y eso quiere decir que los ingresos de la nación pues tienen una trayectoria parecida o proporcional a la línea gris. Los gastos, en cambio, pues crecen con la inflación, crecen con la actividad económica y pues no hay nada que los amarre tan de cerca a la producción de la economía. Entonces los gastos van a tener una trayectoria más parecida a la línea azul y van en balance con la línea gris, que es más parecida a los ingresos antes de COVID, y queda un hueco que perdura en el tiempo si uno no hace nada después de la pandemia. Eso no es tan así en economías desarrolladas. En economías más desarrolladas tuvieron un hueco temporal, pero después ingresos y gastos se les vuelven a cerrar. Entonces, digamos que el choque es de una sola vez y uno puede ir viendo cómo lo paga temporalmente, pero en el caso de Colombia se generó una diferencial entre ingresos y gastos que parece más permanente. No sé, Pablo, si usted quiera decir algo sobre esto o si seguimos adelante. Únicamente resaltar que esto implica que se tomen medidas extraordinarias o medidas para de alguna manera equilibrar la balanza nuevamente entre ingresos y gastos, que lo que contó el doctor Daniel pues evidencia claramente que es una situación excepcional y que hay medidas que se tienen que tomar. Exactamente. Y si no se toman medidas, pues acá nosotros les estamos presentando la deuda con y sin ajuste. Entonces, nosotros hablábamos de que un hueco, pues uno puede hacer un ajuste que puede ser por el lado de ingresos, por el lado del gasto. Es una de las cosas que tenemos que decir como sociedad. Hay restricciones legales. Pablo podrá dar más detalles, incluso constitucionales, a reducir los gastos. El rubro más importante de los gastos en particular es la educación, salarios de profesores y maestros. Hay que pensar qué quiere recortar uno, si fuera la decisión de recortar el gasto y eso qué tan significativo es. O subir los ingresos. En todo caso, si uno hace un ajuste de 1.5% del PIB, algo así como 15 billones, pues uno va a tener una trayectoria como la de la línea azul clara. Si uno no hace ajuste y deja las cosas como están, pues va a tener una trayectoria como la de la línea azul oscura, que es una deuda que crece y crece, pues toda vez que los ingresos son mayores a los gastos y todos los años hay que endeudarse para tapar el hueco. Por supuesto que tapar el hueco es posible siempre que haya alguien que preste para tapar el hueco. Eso no siempre pasa y especialmente no pasa cuando uno tiene una trayectoria de deuda creciente como esa. En el Ministerio de Hacienda nosotros creemos que, pues así como cualquier ciudadano tiene un límite en su tarjeta de crédito y cuando llega al tope no le prestan más, pues algo parecido pasa con la deuda soberana, y a medida que aumenta la deuda, llega un momento en que le prestan más caro si le prestan y posiblemente no le presten.
Y a eso hace referencia a la línea amarilla. Nosotros creemos que no tenemos mucho espacio antes de que los inversionistas que deciden confiar en el gobierno colombiano y prestarnos sus recursos, pues esperando que les vayamos a pagar en el futuro, no tenemos mucho espacio para pedirles más. Ellos están nerviosos y dicen, no le creo, usted posiblemente en un par de años va a pedirme que renegociemos alguna cosa si no se hace ningún ajuste. Entonces ese es tal vez el otro mensaje para que conversemos con ustedes. Doctor Daniel, ahí yo le hago una pregunta y también para que les contemos acá a la audiencia. El escenario un poco el que usted plantea es el del gasto vía endeudamiento, mantener el gasto con endeudamiento, pero la otra opción que también es igual de dramática es recortar el gasto. No sé si hay algún comentario ahí que vamos a hacer también en esa parte. Digamos, el ajuste de 1.5 para tener una trayectoria de deuda como la azul clara, pues requiere un ajuste que requerirá que todos pongan, que el gobierno recorte, que algunas personas pongan mayores impuestos y pues digamos, eso es una decisión, pues hay que generar consensos, ¿no? Porque pues de eso se trata la democracia. Pero lo que yo le decía es los recortes de gasto, pues están muy limitados por la Constitución y por las leyes, ¿cierto? No, y pues muchos de los gastos también van a financiar pues empleo público, que uno quiere preguntarse si este es el mejor momento para hacer recortes de gasto que impliquen despedir funcionarios públicos. Entonces, yo pues haría yo tendría esos dos comentarios. Pero yo les hacía, digamos, empecemos por orden en el presupuesto nacional. Si uno piensa que pues, el mayor rubro de gasto es la educación, uno debería preguntarse, bueno, ¿qué es tan costoso en la educación? Y uno empezaría a ver que hay un montón de maestros de todos los colegios públicos, universidades públicas, personal administrativo, y por ahí, digamos, no es legalmente posible bajarles el sueldo. Muchos no es legalmente posible desde el gobierno nacional despedirlos, son, digamos, decisiones autónomas de las universidades, y uno debería preguntarse si es deseable también recortar por ese lado. El segundo rubro del presupuesto en este año fue la salud, ¿no es cierto? Es un año en el que la salud fue particularmente costosa, pues por toda la coyuntura y con todos los problemas que hay que aceptar y hay que seguir pues luchando con ellos. Tiene el sistema de salud, también hay restricciones legales y constitucionales sobre si se pueden hacer recortes y también pues hay que pensar si es deseable. Después pues digamos que el tercer rubro de gasto pues uno puede seguir así, ¿no? Pero bueno, no quiero alargarme con eso, eso lo podemos dejar para las discusiones al final. Así es, yo nada más complementaría diciendo que pues reducir el gasto podría tener un impacto supremamente grande en en la mitigación de la pobreza y de la pobreza extrema. El gasto que hace el gobierno y el país tratan de reducir cada vez más la pobreza y la pobreza extrema. Cualquier escenario en donde los gastos, como por ejemplo uno diría los programas de familias en acción, adulto mayor, compensación del IVA, ingresos solidarios, si se reducen esos programas, pues se va a ver en riesgo la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, como ya lo hemos visto en esta época de pandemia y en esta época de pandemia. Sí, perfecto. Esta diapositiva es solamente para la siguiente, que tiene las barras, es solamente para mostrarles que efectivamente, pues el recaudo bruto, estos ya son datos de la DIAN oficiales, pues efectivamente el recaudo bruto va creciendo en línea con el crecimiento del PIB todos los años y pues
Habrá años en que se desacelera, otros años en que se desacelera, otros años en los que se acelera, pero típicamente crece. Y ya vimos que en 2020 no solamente se desaceleró, sino que cayó. Entonces, probablemente, pues, los ingresos del gobierno tengan una trayectoria parecida a la línea gris que les mostrara en la diapositiva anterior. ¿Me devuelvo? Ah, no. No, estoy viendo que me dicen que está titilando la pantalla. Ligia nos dice que está titilando la pantalla, a otras personas no les está pasando, entonces pues si quiere continuemos. Ok. Yo de esta tabla también es supremamente importante destacar que si se dan cuenta desde el 2010 siempre fue ascendente el recaudo. Esta tabla está en recaudo bruto. Si bien en el 2020 se cumplió la meta de recaudo proyectada, se cumplió en un 101%, una vez se hizo el ajuste con la crisis de la pandemia, pues evidentemente hay menos recursos y los recursos tributarios pues son una proporción muy importante del recaudo nacional. Entonces pues esto se ve, esto impacta a la totalidad de las cifras. Y bueno, parte de esta reducción del recaudo que vemos en el 2020, que se redujo de 158 a 146 billones, se debe a que el gobierno nacional se vio obligado en la época de pandemia a tomar distintas medidas para ayudar a proteger el empleo y el sistema productivo colombiano. Y las medidas tenían que estar enfocadas, tenían que ser distintas para cada sector. Por ejemplo, se redujo la tarifa del impuesto al consumo para los restaurantes, tanto en decretos legislativos de emergencia hasta el 31 de diciembre del 2020, como ahorita con la ley de turismo aprobada a finales del 2020, que tiene aplicación hasta finales de este año. Los restaurantes, la tarifa del impuesto al consumo es cero. Y incorporamos los 3 días sin IVA. Si bien los 3 días sin IVA se incorporaron como una exención en materia de IVA, esa exención tuvo un efecto positivo en otra clase de impuestos. En la DIAN se evidenció que hubo un mayor recaudo en materia de GMF y adicionalmente había muchos productos que no estaban exentos de IVA, pero la gente por el dinamismo que se generó en esos 3 días sin IVA, compraron productos que estaban grabados. Se aceleró la devolución de IVA a la población más vulnerable. Esa devolución de IVA a la población más vulnerable fue incorporada en la ley de crecimiento. A la fecha, más o menos hasta mayo de este año, la compensación ha tenido un valor superior a los 500 mil millones de pesos y, y ha apoyado a 2 millones de familias. Incorporamos también el impuesto solidario para los salarios de 10 millones del sector público. Ese se fue declarado inexequible por la Corte, que va a ser descontable ahorita en esta declaración. Pero fueron unos recursos que ingresaron al FOME y tenían la destinación en la mitigación del COVID. El tema de las devoluciones es supremamente importante. Ahorita en unas diapositivas siguientes les voy a exponer las cifras en devoluciones. Incorporamos las devoluciones abreviadas y aplicamos también las devoluciones automáticas. Las devoluciones automáticas eran las que trajo la ley de crecimiento para los contribuyentes que no fueran de riesgo alto y que requerían un 85% de su facturación en factura electrónica. También establecimos acuerdos y facilidades de pago, extendimos las fechas de las terminaciones y conciliaciones por mutuo acuerdo. Hicimos modificaciones al régimen de insolvencia. Estas medidas fueron supremamente importantes respecto al régimen de insolvencia. Cabe la pena destacar que las que entraran al régimen de insolvencia no tenían que pagar retenciones en la fuente ni autorretenciones, les retenían el 50% del IVA.
lo cual era supremamente importante para darles liquidez a las empresas. Se establecieron distintas exenciones y exclusiones de IVA, de las que están ahí mencionadas. Yo creo que vale la pena destacar los bienes asociados a la protección del COVID, que es el de Decreto Legislativo 551, y se establecieron unas exclusiones para ciertos bienes y servicios. Otras medidas que se incorporaron fueron la reducción del anticipo de renta. Esa medida se incorporó tanto para el periodo gravable 2019 que se pagó en el 2020 y como para algunos sectores que pagan ahorita la del año gravable 2020, ahorita en el 2021. Incentivos a la cultura y el turismo y aplazamiento de cuotas de renta. Ya voy a pasar a más detalle con algunos datos de estas medidas, pero el punto que quiero destacar acá es que el gobierno nacional requirió implementar alivios y se pueden llamar inversiones fiscales para mantener el empleo y apoyar al sistema productivo colombiano. Sin estas medidas, hubiera sido muy difícil que muchas compañías y personas pudieran haber seguido su actividad. Hubo otras que pues desafortunadamente no lo lograron, pero cada de estas medidas estaba encaminada a aliviar la carga y proteger a la economía colombiana. Doctor Daniel, ¿tiene algún comentario de esta parte? No, solamente decir que todas estas medidas, pues, digamos que la decisión del gobierno nacional, y no solo Colombia, digamos que yo creo que todos los gobiernos en el mundo con muy pocas excepciones decidieron privilegiar, pues por supuesto, la recuperación de la economía o el bienestar de su población sobre los números de sus finanzas, pero pues inevitablemente todo esto va alimentando la deuda, ¿no? Todo esto va alimentando la deuda y, pues sí, ese es el mensaje. Yo estaba viendo que Magda nos había pedido devolvernos a la diapositiva anterior un segundito. Yo no sé si ahí la tiene Magda. Yo creo que ya podemos seguir ahora hacia adelante. Sí, incluso pues respecto a las medidas, uno cuando pues incluso tanto el doctor Daniel y yo que formamos parte de la comisión de expertos y que la comisión pues la secretaría estaba la OCDE y tuvimos muchas conversaciones con la OCDE, pues los lineamientos de la OCDE en los tiempos de pandemia estuvieron enfocados a tomar medidas que aliviaran la carga transitoriamente de los contribuyentes. Porque tocaba incorporar medidas que los protegieran y pudieran salir a flote de esta situación. Como les comentaba, un programa fundamental y que forma parte del gasto que hablamos al principio de esta presentación es la compensación de IVA a las familias más vulnerables. La compensación se incorporó en la ley 2010, pero con el estado de emergencia hubo una necesidad de implementarlo rápidamente. Este programa está enfocado, los beneficiarios son familias en condición de pobreza y pobreza extrema. Este programa puede aplicar con otros programas como Adulto Mayor y Familias en Acción, incluso las transferencias se realizan a través de estos. Y como les comenté, hasta el momento, lo que es 2020 y 2021, el monto global de la compensación es superior a los 500.000 millones y ha beneficiado a 2 millones de familias. Yo creo que es de destacar esta compensación de IVA debido a que pues, trata de corregir de pronto la falta de equidad que tiene este impuesto. ¿Algún comentario ahí, doctor Daniel? No, siga adelante. Bueno, una de las medidas que expusimos en la primera diapositiva, las medidas fiscales y que es importante destacar son las medidas en materia de devoluciones. Las devoluciones fueron muy importantes porque era la manera como se le
se le ayudaba a los contribuyentes y al tejido económico del país a tener liquidez. Si se dan cuenta, en el 2019, las solicitudes de devoluciones las cantidades de devoluciones fueron 49.000, casi 50.000, y en el año 2020 fueron 75.000. Hubo un crecimiento grandísimo en la solicitud y en la admisión de devoluciones, y también en el rubro que se devolvió. El rubro que devolvió a la DIAN a los contribuyentes fue de 20 billones de pesos en el 2020 versus 13 billones en el 2019. Realmente el área de devoluciones de la DIAN hizo un trabajo de resaltar para lograr las devoluciones abreviadas que la solicitud tocaba resolverla en 15 días. Nosotros somos conscientes que hubo escenarios donde pues las devoluciones se inadmitieron y hubo retrasos, pero realmente se hizo un trabajo muy importante para ayudarle a los contribuyentes a tener liquidez con esas devoluciones de saldo y compensaciones de saldos a favor. Siguiendo en línea con lo que les comentaba de devoluciones, al igual que el recaudo, las devoluciones eran relativamente ascendentes, pero si se dan cuenta, el monto en el 2020 realmente es muy superior a los otros periodos gravables, y fue una medida que permitió a los contribuyentes mantenerse en esta época, en la época de COVID. En esta parte, pues, y acá hay tanto medidas tributarias como no tributarias directamente. El gobierno nacional implementó varias medidas, movió el pago de las cuotas de renta. Solo en el pago de la segunda cuota de renta para pymes, que se corrió de junio a diciembre, la definición de pymes se realizó con base en la definición del Ministerio de Industria y Comercio, dio una liquidez durante ese periodo de 580.000 millones. Se incorporó el PAEF, que fue la medida que tocó ahorita el doctor Daniel, para ayudar a pagar las nóminas de las empresas que vieron disminuida su facturación, y los créditos que se otorgaron a las pymes. De igual manera, pues se trataron de implementar medidas, se implementaron medidas para los contribuyentes que querían cumplir sus obligaciones tributarias, se les diera un plazo para poderlas cumplir. Estaban tanto las facilidades de pago que están en el estatuto. Ahí hubo unas diferencias de intereses, como ustedes saben, el 635 de interés moratorios, la tasa de usura es -2 puntos, pero la ley 2010 incorporó el interés bancario corriente para crédito y consumo más 2 puntos. Y en el decreto legislativo 688, ese interés se estableció en interés bancario corriente para crédito y consumo, y algunos contribuyentes tenían esos intereses al 50%. Y adicionalmente se establecieron los acuerdos de pagos abreviados, que eran a 12 meses sin garantías, como los establece el 814, para las obligaciones que se pagaran en unas determinadas fechas. Sobre estas medidas, los datos que vale la pena resaltar es que entre los acuerdos de pago del 814 y el decreto 688, que son los abreviados, la cantidad de acuerdos fueron 3.200 por un valor de 1 billón de pesos, y los beneficios de la ley 2010, que eran las terminaciones, las conciliaciones y el principio de favorabilidad, que también mediante un decreto legislativo se extendió el plazo de la solicitud hasta noviembre, fueron alrededor de 475 para una cantidad total de estos beneficios de 1 billón de pesos. Listo. No, antes de que pasemos digamos que con eso concluiríamos el primer tema, que es el efecto del COVID sobre las finanzas públicas. Y antes de pasar al siguiente tema, yo quisiera responder la pregunta que hizo William en el chat, que nos pregunta qué tan crítica es comparativamente la situación de Colombia con respecto a otros países. Entonces, pues yo le daría dos elementos en la respuesta. Lo primero
es, como decía, el hueco es proporcional a la caída del PIB. Por muchas razones, la economía colombiana sufrió más que otras economías. A mí me gusta decir que, pues, cuando uno ve a lo que se dedica la gente en Colombia, y la mayoría de ellas, pues muchísimos trabajan por cuenta propia, eso es gran parte de nuestros trabajadores, muchos trabajan en comercio, entonces, válganme la analogía, si uno quiere pensar gráficamente en la economía colombiana, yo diría que se parece como a San Victorino. Y si ustedes piensan en la economía de Estados Unidos o Canadá, volviendo a los países con los que nos comparamos en la primera diapositiva, pues esas economías se parecen más a una empresa en las que todo el mundo tiene su computador. La estructura económica tiene como esa cara para ponerla visualmente. Entonces ustedes ven que el golpe, pues en Estados Unidos se abrió y se cerró y la mayoría de los trabajadores pudieron teletrabajar en ese país, hay mayor acceso a internet, etcétera. A nosotros nos pegó muy duro y mucha gente sigue sin poder realizar su actividad completamente normal. Eso es como una razón por la cual en general países en desarrollo han sufrido más que países desarrollados. La otra es que pues en Colombia nos gusta vivir como al límite, ¿no? Entonces pues nosotros, y yo no me quiero poner muy técnico, pero desde hace mucho tiempo y varios años tenemos calificación soberana de la deuda, lo que se llama triple B menos, que es justico, justico, justico antes de caerse al abismo, para decirlo de alguna manera, en términos técnicos de perder el grado de inversión. Entonces, pues volviendo a la analogía que yo hacía con la tarjeta de crédito, pues Colombia se parece a una persona que trabaja en San Victorino y que además vive bien cerquita del límite de la tarjeta de crédito. Entonces, un choque de estos muy rápidamente lo pega al techo y no se puede endeudar más. Eso es como la forma en la que yo describiría Colombia frente a otros países. Y por eso es un poco que estamos del cuello en esta coyuntura, a pesar de que por supuesto que el COVID le pegó a todo el mundo. Yo no sé si usted tenga más comentarios, yo veo que hay varias preguntas. Magda está preguntando también. Yo nada más ahí agregaría, doctor Daniel, a lo que dice William, hola William, que las devoluciones técnicamente no son para el Estado un menor ingreso fiscal, es menor caja. De acuerdo, el tema es un tema de recaudo bruto versus recaudo neto. El recaudo bruto compone todo, incluyendo devoluciones y compensaciones. Hay dos preguntas, hay una pregunta adicional. Es decir, que la razón de no recuperarnos de esta crisis es la informalidad. ¿Quiere comenzar usted, doctor Danero? Comience usted, que yo Pues, comencé con la pues, anterior. pues yo creo que es una pregunta muy, muy interesante. Yo creo que pues desde el sector Hacienda y sector de impuestos, pues la informalidad sí tiene un impacto grandísimo. Por ejemplo, para el 2019 la evasión fue de 20 billones de pesos. La informalidad es supremamente grande. Hay un tejido económico que es informal, entonces pues se deja de ahí de percibir un recaudo que es importante. Entonces yo creo que la informalidad pues desde la perspectiva de Hacienda y desde otras perspectivas es supremamente dramática y es una de las cosas que Colombia más tiene que trabajar. Por eso en el gobierno, desde la ley de financiamiento, se incorporaron algunos mecanismos que tenían como propósito principal disminuir la informalidad, como por ejemplo el régimen simple de tributación, que a través de pues, hacer un régimen sobre ingresos brutos que no estuviera sometido a retenciones ni autorretenciones en la fuente, y los otros beneficios que trae el régimen, se lograra formalizar.
Sí, no, yo estoy de acuerdo y yo agregaría que pues sí, como decía alguien por ahí, probablemente la informalidad es, em, la informalidad, la informalidad es 90% del problema, pero y va de la mano y se interrelaciona, pero trasciende eso, ¿no? Yo hablaría de, por ejemplo, la cobertura de Internet en un país como Estados Unidos que recuperó y cerró el hueco, pues relativamente rápido frente a nosotros. Mucha gente, ¿cuánta gente puede trabajar con una conexión a Internet, por más de que sea formal o informal? Ese tipo de cosas, esta crisis pues le pegó muy diferente a las personas que pueden tener una conexión estable a Internet, sean estudiantes, sean profesionales, con respecto a las que no. Y a los países en los que mayor proporción de su población tiene ese tipo de accesos, frente a los que no. Entonces, pues yo diría eso. Y bueno, hay varias preguntas, pero pues faltan 10 para las 7. Yo no sé si pasamos al siguiente tema. Doctor Pablo, ¿qué opina? Y después Sí. seguimos respondiendo preguntas. Sí, y si quieren lo que podemos hacer también es, pues si quedan preguntas sin resolver, pues podemos ver si una vez finalizado esta conferencia de alguna manera respondemos, porque creo que hay algunas interesantes y que sería chévere dar aportes. Bueno, comisión de expertos en beneficios tributarios. En esta comisión estuvimos tanto el doctor Daniel y yo estuve en la mesa número 2. La comisión se dividió en 5 mesas, dependiendo del tema. Uno de los temas era personas jurídicas, tributación de personas jurídicas, que yo formé parte de ese equipo. El doctor Daniel formó parte de ese equipo. ¿Y de cuál más? De IVA. De IVA. Entonces, pues yo creo que esto nos da pues como podemos transmitirles parte importante de lo que se habló en la comisión de expertos y de las conclusiones a las que se llegaron. Perdón que no me pasa la presentación ya. Así que usted comience con esta, doctor Daniel, y yo le voy comentando. Y antes de, digamos, a mí me parece súper importante en este punto dar el mensaje que, digamos, esto es el diagnóstico que dieron los expertos de la Comisión de Beneficios Tributarios, y por supuesto que eso no implica que ni el Ministerio de Hacienda ni la DIAN las vayamos a acoger todas. Estas son decisiones que tenemos que tomar los colombianos y pues digamos que, bueno, ustedes también saben que hay ciertas cosas a las que la sociedad se ha opuesto, que están entre estas recomendaciones y pues por supuesto que no las acogeremos. El mensaje es desde el Ministerio de Hacienda, desde la DIAN, es: necesitamos construir un consenso sobre cómo llenar estos huecos. Y esos consensos pues se construyen oyendo, informando y dialogando. Un elemento para construir consensos que puede o no servir son estos insumos que dieron los expertos internacionales, y pues son los siguientes, ¿no? El mandato de ellos era estudiar los beneficios tributarios, que son todos rentas exentas, descuentos, deducciones especiales que permiten los diversos impuestos en Colombia, y que benefician, digamos, a uno o varios grupos de la población y les permiten a los grupos tener un menor impuesto a pagar al final del día. Incluso, Entonces, sí, por sí, favor. incluso, nada más para adicionar ahí, que incluso una parte importante al principio de la comisión fue definir qué era un beneficio tributario objeto de análisis de la comisión. Y para resumirlo, se llegó a la conclusión que un beneficio es un tratamiento especial que se le da a un contribuyente o a un grupo de contribuyentes sin una justificación, y entonces de alguna manera lo que hicimos fue
de ninguna manera se analizaban en la comisión de expertos las minoraciones estructurales, es decir, esas disminuciones de la depuración de las bases gravables, pero que son otorgadas a todos los contribuyentes. Entonces, por beneficio tributario se entendió como un beneficio especial a un contribuyente o a un grupo de contribuyentes, sin una justificación de fondo. Exactamente. Entonces el mandato de ellos era estudiar esos beneficios y el diagnóstico que dieron ellos fue básicamente, ustedes señores colombianos están metidos en un equilibrio en el que pues tienen una economía poco competitiva, digamos que hay dificultades para todos los sectores. No sé, para poner un ejemplo, los agricultores que quieran exportar no tienen buenas carreteras para llevar sus alimentos de exportación a los puertos. La industria cinematográfica, para poner otro ejemplo, no tiene las condiciones para competir con la industria cinematográfica de otros países. Entonces, por tener esas deficiencias estructurales en términos de nuestra infraestructura física, nuestro capital humano, de muchas cosas, hemos dicho, bajemos los impuestos. Entonces, señores cineastas, si ustedes hacen una película en Colombia, van a tener un beneficio tributario, el impuesto a pagar va a ser menor. Señores agricultores, si ustedes hacen estas inversiones en el campo, van a tener un beneficio tributario, van a tener esta exención. Señores inversionistas, si ustedes se traen un proyecto a una zona franca, van a tener una renta exenta y una tarifa reducida y un impuesto a pagar menor. Y nos llenamos de huecos. La base de los tributos terminó siendo como un colador con el que uno trata de recoger recursos y no recoge nada. Y para tratar de recoger recursos, dado que la base es tan porosa, se ponen tarifas altas. Entonces, los que no tienen los beneficios se ven ahorcados por tarifas muy altas. O se implementan impuestos que los economistas llamamos altamente distorsionantes. Entonces, básicamente que le pegan muy duro a la generación de empresa, a la generación de empleo y que terminan pues generando menores ingresos para todas las personas en la economía. Ellos mencionan que un ejemplo de eso es el impuesto a las transacciones financieras, el ICA, el IVA que pagan los bienes de inversión. Y se ponen esas cosas para tratar de equilibrar los recursos que no se recogen de una forma adecuada por la base tan porosa. Y el siguiente paso es los empresarios, las personas dicen, no, con esas tarifas tan altas, denme una ayuda. Entonces, denme una ayuda si yo ahorro en un fondo de pensiones voluntarias, dicen las personas naturales, para que no me quede la tarifa tan alta. Denme una ayuda si yo hago una mega inversión, dicen algunos empresarios. Denme una ayuda, no me ponga IVA en este o este producto. Y entonces se vuelve a reducir la base impositiva y para recaudar hay que subir más las tarifas y nos metemos en un círculo vicioso que no necesitaríamos tarifas tan altas si tuviéramos una base más completa. Terminamos con un sistema tributario completamente complejo en los que pues hay una y otra deducción y uno tiene que volverse un experto, casi que hacer un doctorado para llenar su declaración de renta. Y entonces terminan de concluir estos señores expertos, nada de lo que estoy contándoles, lo digo yo, es el diagnóstico de estos expertos internacionales. La conclusión, la recomendación nuestra, dicen, es una reforma fundamental que amplíe las bases y restaure eficiencia, equidad, muy importante, y aumente los ingresos. Entonces, esas tres cosas fueron las que ellos recomendaron. ¿Usted está de acuerdo con mi resumen, doctor Pablo? Mejor no pudo haber sido. Yo adicionaría es que, como lo dijo el doctor Daniel,
hay unos sectores de la economía que no tributan y otros que sí, y esos que tributan, como son pocos, entonces hay que subirles las tarifas pues para poder tener un recaudo. Y entonces eso ¿a qué llevó? A que las tarifas efectivas de tributación fueran muy altas. Y lo que también concluyeron los expertos internacionales es que si bien las medidas de el descuento de ICA en renta, el descuento de IVA de bienes capital en renta, son medidas para reducir la tarifa efectiva, es una bola de nieve que va creciendo en la medida que esas medidas complejizan más el sistema. Si tuviéramos un sistema plano, simple, no sería necesario incluir estos descuentos que distorsionan o medidas que van distorsionando la tributación y la hacen más compleja. Esa fue otra de las conclusiones importantes. Ellos decían que mientras no se simplifique el sistema, hay que mantener el descuento de ICA y descuento de IVA, dijeron los miembros de la comisión. Sin embargo, si tuviéramos un sistema simple, con no distorsiones, que no hubiera tantas tarifas efectivas de tributación tan distintas entre distintos sectores de la economía, no sería necesario incorporar estos descuentos, que son también como parches que se le van introduciendo al estatuto tributario y de alguna manera complejizan cada vez más nuestro sistema. Sí, digamos, totalmente de acuerdo. Un punto importante yo sobre la necesidad de una reforma fundamental y el tiempo en el que se van haciendo las cosas. Entonces decían, tenemos tantos beneficios tributarios que esto es una coladera, que si usted le tapa 2 o 3 huecos, pues el agua se le va a seguir saliendo porque la gente se mueve al otro beneficio que le sirve. Entonces antes aplicaba para el beneficio por aquí, ahora me voy por este y al final me queda el impuesto a pagar igual. Entonces, ese era uno de los mensajes y la insistencia en la reforma fundamental. Yo creo que seguimos y les mostramos un poco las cifras del costo que tienen estas cosas sobre la economía. Pues las cifras, una vez se definieron qué era un beneficio tributario para efectos de la comisión, se evidenció que el costo fiscal de estos beneficios ascendía a casi 70 billones de pesos, que es un 6.5% del PIB. La mayoría de esos beneficios están en IVA. Algunos bienes, la mayoría como bienes y servicios excluidos, después en una menor proporción como exentos y la menor como los que están a la tarifa del 5, tanto bienes y servicios. Después los beneficios, el otro componente grande de la pizza es de renta. Y hay otros pequeños de otros impuestos, pero si se evidencia la mayoría de los beneficios que la comisión analizó y que la comisión, hubo algunos que la comisión sí dijo es necesario mantenerlos, pero hubo otros que la comisión recomendó que tocaba modificarlos en el corto plazo, en el mediano o en el largo plazo. Y la mayoría están en estos dos impuestos. Y si adicional a esto se le suma la evasión, que mayoritariamente es en renta y en IVA, y que ascendió en el 2019 a una suma de 20 billones de pesos, pues nos da una suma supremamente alta, 90 billones de pesos, que de alguna manera el Estado podría captar de ahí recursos. Oiga, ya que usted menciona la evasión, nos están comentando en el chat que desde 2016 se fortaleció el seguimiento a la evasión con la modificación del artículo 90. De pronto usted lo tiene mejor ubicado que yo, pero se refiere a precios de venta de activos y especialmente inmuebles y acciones que no cotizan. Y nos preguntan si la DIAN realiza fiscalización a estas transacciones. ¿Usted tiene respuesta a esa pregunta? Sí, el artículo 90 tuvo una modificación, pues ha tenido varias modificaciones en las últimas reformas. En los últimos años ha habido varias reformas, pero en la del 2016 y tanto en la ley de financiamiento como en la de crecimiento se incorporaron cambios al artículo 90. Unos cambios supremamente importantes, pues porque había muchas, o hay todavía incluso muchas transacciones que se reportan por valores debajo a los de mercado.
Y para responderle a William, nosotros pues en el área de fiscalización hay amplias facultades de fiscalización y efectivamente hay programas para revisar que las transacciones y la utilidad que se determina sea la correcta para efectos de impuestos. Natalia nos está haciendo una pregunta. Natalia es estudiante de Contaduría y Derecho de la Universidad de los Andes, Contaduría Internacional y Derecho. Nos pregunta por qué creen que el Gobierno Nacional no tuvo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Beneficios Tributarios para la reforma tributaria que presentó. Pues bueno, en el proyecto que se presentó se acogieron muchas de las recomendaciones. El que se retiró recientemente. Yo creo que ahora pues hay que pensar en ver de qué manera las recomendaciones se acogen ahora a futuro con el proyecto que ya se está, pues con las discusiones que hay con los distintos sectores. La comisión tuvo unos aportes muy importantes. Obviamente era una comisión independiente al gobierno, pero hubo muchas cosas que se vieron reflejadas en el proyecto que se retiró y posiblemente se revisarán las que sean pertinentes en este momento. Sí, yo creo que, pues digamos, yo creo que más que yo quisiera, digamos, comentar lo que fueron las recomendaciones. Las recomendaciones principalmente aumente las bases de los impuestos, reduzca los beneficios, pues de una manera agresiva. Esa es la recomendación. Y uno tiene que, y entonces Pablo les mostraba, pues hay 50 billones, dijimos un hueco de 170 y pico los 2 primeros años, pero hay 50 billones en beneficios de IVA. ¿Qué son esos 50 billones? Pues es lo que se deja de recaudar por no tener todos los bienes a la tarifa general. Entonces, uno puede pensar si está bien o no está bien tener el beneficio. La recomendación de la comisión tenía que ver con ampliar la base. Y pues digamos que yo creo que, pues yo quiero reiterar el mensaje de que nosotros los colombianos nos tenemos que ponernos de acuerdo de qué es lo deseable, independientemente de lo que están recomendando los expertos, los jóvenes, todas las personas que se han manifestado en los últimos días, pues tienen unas preferencias muy claras sobre no ampliar la base del IVA, no ampliar las bases del impuesto de renta, que son legítimas y que son parte del contrato social que tenemos que construir entre todos. Yo diría eso. Sí, y hay otra posición que es ver si la equidad del IVA, la falta de equidad del impuesto la mitiga con la compensación con la devolución del IVA. Entonces, pues acá ya comenzamos como a hablar interesante de pronto ahora al final que veamos de pronto las distintas posiciones, porque pues hay posiciones de las que se han visto recientemente con los acontecimientos que están pasando en Colombia y otras como las de la comisión de expertos. Oiga, pero esta pregunta y este comentario yo creo que nos permiten transitar muy naturalmente al tercer tema pues que tiene que ver con el futuro, con reflexiones sobre el futuro. Así es, doctor Daniel. ¿Qué opinas si seguimos con ese? Entonces, nosotros pues, nuestro siguiente capítulo es de reflexiones sobre el futuro, de qué reforma fiscal necesitamos y lo establecimos, tenemos primero, queremos como hablar con ustedes cuáles son las reflexiones a largo plazo, qué queremos como país y unas en el inmediato. ¿Qué es lo necesario hacer en este momento? Una vez retirada el anterior proyecto, ¿qué se debe hacer? Y yo quiero formular estas cosas como preguntas a ustedes y como hemos tratado de
pues reiterar a lo largo de la tertulia, pues plantear la necesidad de un consenso para tapar un hueco que es real, que tiene mucho que ver con la sociedad que queremos. Y nosotros les vamos a ir soltando datos y describir, pues digamos, como cosas y quisiéramos ir abriendo la discusión. Pero entonces el primer hecho que todos ustedes conocen muy bien es que durante el 2020 la pobreza monetaria extrema, es una forma pedante de decir no tener suficientes ingresos para comprar las calorías básicas que requiere, pues digamos, el cuerpo para tener una vida saludable, etcétera. Las personas del DANE y de Planeación Nacional calculan cuántas son esas calorías, hacen un mercado, digamos, de esas calorías por cada una de las ciudades, eso cuánto vale, y si un hogar no tiene menos ingresos que eso, pues está en pobreza extrema. Ese número de personas como proporción de la población total de los 50 millones de colombianos que somos pasó de 9,6 a 15,1. Entonces, 2,8 millones de personas viven ahora en hogares que no tienen el ingreso suficiente para cubrir esa canasta de alimentación. Y la pregunta o las preguntas para ustedes es, ¿qué nivel de pobreza estamos dispuestos a tolerar? ¿Es válido que el Estado transfiera a través de programas como el ingreso solidario, como todos los programas que mencionó el doctor Pablo al principio de la charla? ¿Esos programas deberían ser parte de la solución o no? ¿O creemos que es más bien las personas por sus propios medios que deben resolver sus situaciones? Y esa es una pregunta, o esas transferencias deberían ser temporales, permanentes. En todo caso, si son parte de la solución, los recursos fuente, ¿de dónde deberían salir? Es una pregunta que también hay que hacerse, porque pues de lo contrario va contra la deuda, y mandar todo contra la deuda pues no es sostenible. Y el segundo, esta es una gráfica que muestra del recaudo total del impuesto de renta, cuánto viene de personas naturales y cuánto viene de empresas. Entonces, en Colombia, ustedes ven que el recaudo del impuesto, pues como proporción del PIB, no es muy alto, es más o menos igual al de América Latina, ligeramente inferior al de los países emergentes, pero mucho menor, casi la mitad que el de los países de la OCDE. Ese es el recaudo total del impuesto sobre la renta. ¿Y quiénes pagan? Bueno, pues en Colombia casi todo el recaudo del impuesto sobre la renta viene de personas jurídicas, básicamente, pues las empresas son las grandes contribuyentes del impuesto de renta. En América Latina está un poquito más balanceado, digamos, mayor proporción la aportan las personas naturales, menor proporción las personas jurídicas, y en emergentes es casi que mitad y mitad, pero en los países de la OCDE, en países más desarrollados, pues ellos han optado por sistemas en que las personas naturales ponen el grueso de los recursos y las personas jurídicas ponen una parte muy pequeña. Entonces, de los 11 puntos solo ponen 3. Y la pregunta para nosotros como sociedad es sobre quién queremos que recaigan los impuestos sobre las empresas. Queremos parecernos más a los países latinoamericanos. Eso implicaría subir un poquito la tributación de las personas y queremos ser más parecidos al promedio. Queremos ser distintos al promedio. Queremos parecernos a los países de la OCDE. Y dentro de las empresas y dentro de las personas, ¿qué personas y qué empresas? Esa es una pregunta que yo también lanzaría. No sé, doctor Pablo, usted qué quiera decir a ese respecto. Sí, yo creo que esta etapa es sobre todo de dejar unas preguntas, y es
sobre quién queremos que recaigan los impuestos. Como lo dijo el doctor Daniel, pues en los países desarrollados la tabla es distinta. El recaudo mayor es por personas naturales. Acá en Colombia, tanto en la ley de financiamiento y de crecimiento, se trataron de reducir las tarifas efectivas de las empresas, un poco buscando dinamizar la economía y que fueran competitivos. Pero entonces están esas preguntas, que ¿de qué manera aumentamos el recaudo y sobre quién queremos que recaiga el recaudo? De acuerdo, de Y, sigui- acuerdo. y siguiendo eso, em, acá les traemos la tabla con la tarifa de Colombia y un comparativo con distintos países de la tarifa combinada de las utilidades que tributaron al nivel de la empresa con el impuesto a los dividendos que pagan los accionistas. Y esa tarifa combinada en Colombia es del 38,8. Hay 3 países en esta tabla que están por encima de Colombia, pero pues Colombia tiene una de las tarifas combinadas más altas. Y esto tiene un impacto en la inversión, porque un inversionista extranjero o colombiano puede decidir incorporar un negocio en una jurisdicción donde el retorno va a ser mayor. Entonces la pregunta también es si esta tarifa además no se pudiera reducir reduciendo otras tarifas especiales que hay en el estatuto. Como ustedes saben, hay sectores de la economía que tienen tarifas de renta en personas jurídicas menores y mucho menores a la tarifa del 240, y eso implica que la tarifa del 240 sea alta. Y no es competitiva. Eso fue para la comisión de expertos. Los inconvenientes principales en personas jurídicas eran dos: era la multiplicidad de tarifas, además de los beneficios de pronto como rentas exentas y otro tipo de beneficios, pero la multiplicidad de tarifas, y cómo eso, el resultado que tenía era que en un grupo pequeño de empresas se concentrara la tributación de personas jurídicas. No sé, doctor Daniel, si acá en este tiene algún comentario. No, pues yo creo que eso es, digamos que hace un comentario William y compara a las empresas con las gallinas de los huevos de oro. Eh, y me parece un símil interesante, ¿no? De todos modos, vivimos en un mundo globalizado en el que los capitales se mueven y ese es, digamos que ese es un mundo en el que también atraer los proyectos de inversión y convencer a las empresas multinacionales que pongan algunas plantas en Colombia. Amazon ha abierto oficinas en Colombia, ese tipo de cosas, pues implica ofrecer talento humano, implica ofrecer buena infraestructura, implica ofrecer muchas cosas, pero también implica que los impuestos a las empresas pues no sean confiscatorios, porque si no, no habrá mucho interés de hacer negocios en Colombia. Y ese comentario de William, que también lo acabo de leer, yo creo que es supremamente importante y da pie para reiterar una de las preguntas más importantes de este debate, que es pues, sobre quién queremos que recaigan los impuestos, si se debe hacer un sistema competitivo con tarifas uniformes y pequeñas, y que la tributación recaiga sobre personas naturales, viceversa, o una mezcla. Y ese es el gran reto que tenemos ahora como sociedad. Sí, Y, y adicionado, sí, siga, doctor Daniel. adelante, no, adelante. Y adicionado a eso, pues lo que estábamos hablando, pues esta tabla que vemos acá, que está conectada con lo anterior, es cuando estas son de tarifas efectivas por sector. Si nos damos cuenta, hay multiplicidad de tarifas efectivas dependiendo del sector, y eso se debe en parte a que hay sectores de la economía que tienen tarifas diferenciadas, tienen algunos beneficios que les aplican únicamente a ellos,
Y eso termina siendo además el sistema supremamente complejo. Entonces, la otra pregunta es hasta qué punto los que no tienen algún beneficio tienen que soportar el beneficio que otros disfrutan. Y esa fue una pregunta que se hizo la comisión de expertos. Voy a aprovechar para pues otra comentario que hace José Castro. Y si hay que aprender a ser viable financieramente en el tiempo y el gobierno debe aprender a gastar en la medida de sus posibilidades y no andar ofreciendo beneficios y subsidios sin medir el impacto a largo plazo. Yo creo que el comentario de José va muy en línea con la recomendación de la comisión de expertos. No es sano multiplicar los beneficios y los subsidios. La coyuntura actual en la que ha hecho mucho énfasis Pablo es una en la que estábamos al límite porque somos colombianos, nos gusta estar cerquita al límite, pero pues ahí vamos, más o menos empatando. Pero prum, los ingresos se nos cayeron fuertemente y hay que decidir cómo se tapa ese hueco, ¿no? Entonces, ¿quién lo pone? Ya les decía yo al principio de la presentación, no podemos pedir que los tres más ricachones nos salven. Esos entre los tres, si venden todo lo que tienen, no les alcanza. Entonces, pues es un balance en el que más gente tiene que poner y uno tiene que ver hasta dónde y de qué manera. Hay una pregunta acá supremamente interesante, pues todas, quiero destacar esta de Amparo, que es que porque si el gasto público es tan alto, ¿por qué no se revisa? Yo doctor Daniel, y acá también invito a que tengamos pues, comentarios mutuos, yo creo que también parte del gasto que está el debate, Amparo, es gastos, por ejemplo, para mitigar la pobreza y la pobreza extrema. Y de esos hay muchos. Es decir, y son gastos que el debate es, ¿se mantienen o se recortan? Queremos seguir reduciendo la pobreza. Colombia es un país que puede tener críticas en sus índices Gini y cómo se conforma la pobreza y la pobreza extrema, pero ha habido unos gastos que durante los años han ido reduciendo la pobreza y la pobreza extrema. Adulto mayor, familias en acción, ingreso solidario, la compensación del IVA. Entonces, la pregunta, no solo los gastos que mencionó el doctor Daniel al principio, la pregunta es también estos gastos que están enfocados a mitigar la pobreza, si se mantienen o se recortan. Sí, pues esos son los gastos nuevos, urgentes, que necesitan una fuente, pues porque no están fondeados, porque pues digamos son una cosa que apareció recientemente. Y es una pregunta muy importante la de Amparo. Yo creo que es clave en la discusión. Hace poco veía una estimación que miraba, bueno, ¿y qué pasa si reducimos el Congreso a la mitad? Por ciento, pues aumentar el impuesto de renta a personas naturales de altos ingresos implica que, entre otras, los miembros del Congreso paguen más impuestos, pero una idea común es qué pasa si reducimos el ingreso, el tamaño del Congreso a la mitad y eliminamos todas las consejerías presidenciales, y ya no me acuerdo cuál era la otra medida que incluían en esa estimación. No les daba 1 billón. Eso para decir que pues el Estado es grande, los gastos, pues si ustedes piensan cuántas personas hay en el Congreso frente a cuántos policías hay en Colombia, hay militares y todas las Fuerzas Armadas, todos sus sueldos los paga pues el Estado, y cuántos maestros hay, cuántos magistrados y jueces, y todas esas gentes, pues el Congreso se ve pequeño. Insistir en que hay restricciones constitucionales y legales para hacer esos recortes no es decisión del presidente o el ministro de Hacienda
decirte un día para otro que, no sé, que ya no tendremos escuelas públicas en Colombia o alguna cosa pues loca, por poner un ejemplo pues muy extremo. Eso es, pero dicho eso, pues me parece que, como dice Amparo, pues es fundamental que donde hay gastos que son innecesarios, pues se revisen y se recorten en una situación tan urgente como esta, ¿no? Eso tiene que ser parte de la solución. Yo creo que todos estaremos de acuerdo. Bueno, hay varias preguntas interesantes. Seguimos un poco y volvemos, yo creo que a las preguntas. Em, otro de los índices que, pues, que salimos un poco mal parados es el recaudo en IVA. Y acá, cuando estábamos preparando esta presentación y revisábamos estas gráficas, hacíamos una asociación interesante entre esta tabla y la siguiente. Y si se dan cuenta, pues la eficiencia de IVA de Colombia es de 0,39. Digamos, la de Tailandia es una de las mejores, 0,87, que es un país pues, emergente con una economía similar a la colombiana. Pero cuando uno se va a las tarifas de IVA, la tarifa de IVA de Colombia es del 19 y la de Tailandia es del 7. Entonces, pues ahí llegan también preguntas, preguntas de qué queremos. ¿Queremos una tarifa alta, pero entonces concentrada en unos pocos bienes? O si uno lograra grabar, como lo dice el hecho generador, todos los bienes y servicios, salvo unas excepciones especiales, y lograr reducir la tarifa, por ejemplo. Realmente, y como lo comentábamos anteriormente, pues el costo, lo que deja recibir el Estado por los distintos beneficios, bien sean exclusiones, exenciones o tarifas diferenciales, pues asciende a 50 billones de pesos. Incluso pues el recaudo de IVA de Colombia pues sí es muy similar al de América Latina, pero con nuestro, pues al combinado, pero pues con los otros países y con la OCDE estamos por debajo. En esta gráfica tenemos, y volviendo a hacer eco sobre la pregunta de Amparo, el porcentaje de gasto del gobierno como porcentaje de, digamos, el PIB, que yo les insisto, es como la riqueza de la economía. Entonces, pues, ese gasto total del gobierno es alto o es pequeño en Colombia como porcentaje de nuestra economía. Pues si uno las barras azules claras son los otros países de la OCDE, Colombia es la barra azul oscura que tiene la bandera encima. Entonces, pues, parte de los consensos y parte de las decisiones es si el Estado gasta mucho o poco, ¿no? Y hasta cuánto queremos recortar y si la calidad de la educación y de las cosas que financian el Estado es suficiente o necesita más recursos. Entonces, pues esos recursos, pues en últimas, como el Estado no se financia de los tributos y en últimas coge una proporción de la riqueza de sus ciudadanos, pues uno tiene que preguntarse qué porcentaje de la torta total del PIB de Colombia debería ir a financiar las cosas públicas, ¿no? Y la otra cara de esa moneda es cuánto tenemos que pagar todos los colombianos como impuestos, pues para financiar la vaca, que es el gobierno nacional, pues y pues digamos los grandes rubros ya los mencioné, ¿no? El principal siendo la educación, el segundo en el año pasado siendo la salud, etcétera, etcétera. Bueno, el doctor Pablo habló del índice de Gini, que es este índice que usamos los economistas para medir la desigualdad, ¿no? Que más o menos mira qué proporción de la riqueza o cómo está concentrada la riqueza en la población. Entonces, un índice de Gini más alto es más desigualdad y un índice de Gini más bajo es menos desigualdad. Y en general, pues uno puede hacer ese cálculo con los ingresos de las personas antes de impuestos y después de impuestos. Después de impuestos y ayudas, transferencias, ingreso solidario, etc.
Las barras muestran el Gini antes de impuestos y transferencias y el triangulito es el Gini después de impuestos y transferencias. Entonces, por ejemplo, los dos primeros países son Suecia y Noruega. Entonces, ustedes ven que tienen una desigualdad antes de impuestos y transferencias relativamente baja, pero pues sustancialmente menor después de que la gente paga impuestos. La gente pues de mayores ingresos paga impuestos y la gente de menores impuestos recibe ayudas del Estado. El promedio de la OCDE es la barra verde. Estados Unidos está, digamos que 2 o 3 barras a la izquierda de Colombia. Colombia es la barra azul clara. Está Gran Bretaña, España, Estados Unidos, y en todos los países ustedes ven que el índice de desigualdad antes de impuestos y transferencias, estos son, pues, digamos, cálculos que hace la OCDE, es mayor y se reduce después de impuestos y transferencias. Hay algunos países en los que no pasa eso. Turquía, Chile, México, pero sobre todo en Colombia, la desigualdad no es muy diferente antes de que se paguen impuestos y se den transferencias que después. Eso tiene que ver con que los gastos del gobierno no están bien focalizados. Eso tiene que ver con que los impuestos no son suficientemente progresivos. Y entonces uno debe preguntarse, pues digamos, uno de los principios de los que habla la Constitución en materia tributaria es la equidad en términos verticales, ¿no? Que quienes más ingresos tengan, pongan más. No parece que el reflejo de todo esto sea una sociedad más igualitaria. Y eso se puede, pues, atacar de diferentes, o pues digamos muy poquito. La diferencia es pequeña. Obviamente el triángulo está por debajo del punto máximo de la barra, pero pues si ustedes ven la distancia entre el triángulo y el punto máximo de la barra en otros países desarrollados, pues es muchísimo más grande. Y en la matriz del lado izquierdo, lo que les pusimos fueron como diferentes formas, dependiendo de los tipos de desigualdad. Primera pregunta, si a uno le preocupa la desigualdad, eso es algo que deberíamos tratar de corregir a través del sistema tributario de las transferencias, que es, pues, digamos que el objetivo de esta charla. Y formas de atacarlo. Entonces, si a uno le preocupan los ingresos bajos, pues seguramente en la etapa de preproducción uno quiere, digamos que, proveer educación, salud, de pronto una renta básica. En la etapa de producción uno puede pensar en medidas como el salario mínimo o otro tipo de medidas que, pues, digamos, protejan a los trabajadores ya en la etapa de la producción. Y después de la producción uno puede pensar en políticas como transferencias, políticas de incentivar el empleo. Alguien hablaba de que el mejor subsidio es un buen empleo. Pero pues todo eso tiene costos y no puede ir contra la deuda. Yo quiero dejar ese mensaje. En los ingresos altos, uno puede pensar en impuestos a las herencias y a la propiedad. Uno puede pensar en regulaciones en la etapa de la producción, como políticas antimonopolios y ese tipo de cosas. Uno puede pensar en impuestos a la riqueza, que en Colombia se llaman impuestos al patrimonio, pues que ya existe en el caso particular de Colombia. Pocos países tienen ese impuesto. Y en ingresos medios, pues es un poco una combinación de las cosas, de las dos cosas. Educación superior pública, regulación laboral, tratados comerciales, redes de seguridad social, etc. Pero entonces, pues digamos que hay mecanismos variados para atacar esa figura, pero que todos necesariamente pues tienen una contraparte. Pues si uno quiere avanzar en alguna de las dos, de la primera o la segunda fila,
uno tiene que pensar en fuentes de ingreso para eso, y eso yo creo que pues es el mensaje que hemos reiterado Pablo y yo a lo largo de la tertulia. Creo que con eso terminamos, ¿no? Sí, incluso pasamos es a lo inmediato. De lo inmediato nosotros lo que queremos es pues poner sobre la mesa las medidas que se han mencionado en medios. Esto todavía está, pues el producto final está todavía en discusión, pero de lo que se ha resaltado en medios es una sobretasa en renta, incorporar nuevamente el impuesto a los patrimonios altos, impuesto a los, incrementar la tarifa del impuesto a los dividendos. Todo esto dentro del marco de propender que los colombianos de mayores ingresos y capital paguen más. Nuevamente está, pues, se pone como pregunta si es necesario incorporar el impuesto solidario, el que se incorporó vía un decreto legislativo a los funcionarios y pensionados de 10 millones o más, y extenderlo a toda persona, bien sea del sector público o privado, de 10 millones o más. Y el otro tema que resaltamos es pues la pregunta si el descuento de ICA en renta debería mantenerse al 50% como está hoy, o dejar que se extienda al 100% de su valor. Y esos son los temas que estaban ahora sobre la mesa. Pues el gobierno está en una etapa de consensos. Nuevamente, pues yo creo que es importante reiterar que podemos tener distintas posiciones de qué manera hay que recaudar más impuestos. Ojalá lleguemos a los consensos necesarios, tenemos que llegar a los consensos necesarios y que salga el mejor producto ahorita en el corto plazo, y ojalá en el largo plazo se puedan tener las consideraciones que les expusimos antes. Sí, de acuerdo. Yo pues, digamos, doctor Pablo, reiterar acá, tanto el sueldo del doctor Pablo y como el mío hacen parte del gasto público, ¿no es cierto? Así Engrosan es. esas cifras de déficit. En últimas, trabajamos para todos los que pagan impuestos. Pues digamos que reiterar el mensaje que pues si uno necesita más impuestos y tiene un faltante de 1.5 del PIB, pues las fuentes para tapar ese faltante no pueden surgir de otra manera que de un consenso amplio de todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y ese es el objetivo en este momento. El objetivo de espacios como estos, por supuesto, que es oír y, pues, digamos, contarles lo que les hemos contado. Y pues yo creo que pues con eso terminamos. Hay varias preguntas, nos quedan algo así como 20 minutos, entonces yo creo que estamos apenas para tratar de responder las preguntas que tenemos ahí en el tintero. Yo por ahí vi una pregunta un par de preguntas que hacían referencia a la reestructuración de la deuda soberana. Entonces, por ejemplo, Camila preguntaba sobre la reestructuración de la deuda soberana. Yo lo que le diría a Camila es, yo voy, Camila, a tocarle la puerta y le voy a decir, necesito que me preste plata, me ha pegado muy duro la pandemia. Y si Camila tiene plata y es buena gente, va a decir, bueno, yo le voy a prestar a Daniel, pero empieza a haber rumores de que yo estoy pensando en reestructurar mi deuda. Reestructurar mi deuda, yo me comprometí con Camila que me prestaba la plata y que yo le pagaba con ciertas condiciones, en ciertos plazos, en tales fechas. Y reestructurar la deuda significa ir a donde Camila y decirle, no, no le voy a pagar como me había comprometido. Entonces, si Camila le empiezan a llegar rumores de que yo voy a hacer eso, pues me va a decir, hombre, me encantaría prestarle, pero es que yo he escuchado que usted no es buena paga.
y seguramente no me va a prestar la plata. Entonces, en un momento de necesidad de recursos, porque pues de todas maneras, lo que es claro es que en este momento los gastos necesarios son mucho mayores de los ingresos, es muy mala idea, pues desde mi punto de vista, pensar en reestructuraciones, porque eso lo que genera es temores en que quienes nos prestarían efectivamente estén dispuestos a prestarnos. No sé, doctor Pablo, si usted quiere añadir algo a esa respuesta o si usted quiere coger otra pregunta. No veo otra interesante, pero veo que es más de Minacienda. Dice, desde Minacienda se ha planteado algún cambio frente a impuestos territoriales. Eh, pues yo nada más pues comento que recientemente recibimos como sector Hacienda el informe, ¿no? Sí, yo lo que pienso, pues digamos, acá el hueco grande es del gobierno nacional central. Digamos, los impuestos territoriales, pues en la medida en que financian a los entes territoriales que no son los que se han endeudado, que no son los que han, en su mayor, pues hay algunas excepciones, Bogotá tendrá, es una excepción notable, por ejemplo, pero en general los entes territoriales no se han endeudado, no han hecho giros extraordinarios, no han hecho programas de apoyo a la nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la forma en la que se financian, pues digamos, el ICA se les ha caído mucho, pero el impuesto predial pues depende de lo que vale la casa y eso no, pues digamos que no cambió tan dramáticamente de un día para otro con la pandemia como las rentas y el valor agregado, etcétera. Entonces, pues los impuestos que son del orden nacional y que entrarían a tapar pues este hueco del que les hemos hablado son principalmente el impuesto sobre la renta a las personas naturales, a las personas jurídicas y el IVA. Eso es, Pablo, usted sabrá mejor que yo, pero ¿qué? ¿90% del recaudo tributario de Colombia? Algo así. De acuerdo, de acuerdo. Hay otras cosas chiquitas como el impuesto al patrimonio, como el impuesto a los dividendos que ayudan un poco, pero pues que no son el grueso del recaudo. Sí, creo que esa es la respuesta para Lina. Hay bueno, la última pregunta, hay varias preguntas. La de José Castro que dice, hay que incentivar el consumo con la disminución del IVA. El consumo es lo que mueve la economía. Hay José, pues dos comentarios. Uno es, se ha discutido en los últimos años si la tarifa de IVA en Colombia es muy alta. Para lograr reducir la pregunta sería cómo lo hacemos. Y pues una opción es pues que ampliar la base de IVA, es decir, que más bienes y más servicios no tengan un tratamiento diferencial para lograr así una reducción de la tarifa. Otra pregunta que va en línea con eso es, bueno, y adicional a eso, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, sí se han incorporado unas medidas para incentivar el consumo y que han tenido un efecto positivo, como por ejemplo los 3 días sin IVA. Esos 3 días sin IVA que se incorporaron en la ley 2010 y se mantuvieron en un decreto legislativo de los de emergencia, logró que se dinamizara la economía porque no solo en esos periodos las personas adquirieron los bienes exentos, sino adquirieron otros bienes. Entonces eso tuvo un impacto positivo en el recaudo, así como las operaciones con tarjetas. Y final, hay varias preguntas de IVA. Y la última que dice Carlos Yuri, ¿por qué el gobierno no legisla para que todos los almacenes de cadena que vendan de 100.000 millones de pesos deben cobrar IVA del 6 en todos los productos exentos y excluidos? Hay primer tema, Carlos Yuri, es pues el impuesto de IVA es un impuesto transaccional, entonces no tiene en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes, de los que están en la operación. Incluso por eso es que entra el debate si los bienes, por ejemplo, de la canasta familiar, los grava o no.
porque qué impacto va a tener en las personas de menos recursos. Pero lo que sí se puede hacer es que algunos bienes que tienen tarifas diferenciales o que son exentos o excluidos, tenemos que revisar como sociedad si esos bienes tienen, si hay algunos de esos bienes que tienen justificación o no de tener ese tratamiento diferencial, y si más bien lo que tenemos que hacer, esos bienes pasen a la tarifa general o aumentarles la tarifa. Ese es un punto de discusión. No sé, doctor Daniel, si quiere coger otro. No, pues ahondar sobre ese punto, yo creo que yo decía que el doctor Pablo y yo trabajamos pues para la gente de Colombia y pues uno tiene que oír los consensos. Yo creo que es claro en la sociedad hay un consenso, yo diría, o por lo menos una opinión ampliamente mayoritaria de que aumentar el IVA no es algo que como sociedad estemos dispuestos a que sea, pues digamos, una medida viable, ¿no? Yo creo que aumentar el IVA no es por ahí que se necesita, se van a, que queremos los ciudadanos aportar más recursos. Y en ese sentido, pues, digamos, si el IVA se le cobrara a tiendas de cadena grandes, de todas maneras hay población pues vulnerable que hace sus compras en esas cadenas y pues tendrían un impacto sobre los precios de su canasta pues básica, que es la canasta básica la que tiene muchos exentos y excluidos. Entonces pues yo creo que ese es un consenso, no IVA, no subir IVA. Algunos hablan de bajar el IVA para reducir el consumo. La historia de bajar impuestos para que al final haya más actividad y en últimas terminando más recaudo, pues es una historia que típicamente es muy difícil encontrar casos de la vida práctica en que eso se haya dado, ¿no? Normalmente cuando uno sube impuestos recibe más recaudos, cuando baja impuestos pues termina recibiendo menos recaudos, así algo de mayor consumo se logre con menos IVA. Acá hay otra que dice que es interesante, que es cómo ven el recaudo express vía normalización, y además esa la hizo Carlos León, y adicionalmente William en el mismo sentido es viable crear un impuesto de normalización partiendo del patrimonio actual. Bueno, respecto al tema de normalizaciones es un tema supremamente interesante, porque Colombia ha tenido normalizaciones desde la ley 1739 seguidas. Cuando uno lee los estudios académicos de tener tantas normalizaciones seguidas, se llega a conclusiones que no es conveniente, porque no hay como una promoción del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Las personas piensan que va a venir una posible normalización, entonces esperan. Pero yo creo que Colombia está en una situación atípica frente a lo que dice esos papers, en el sentido que todavía hay muchos contribuyentes colombianos con activos omitidos en el exterior, y Colombia está siendo muy activo tanto en la OCDE y internamente en la DIAN, y cada vez tiene más información respecto a los activos omitidos de las personas en el exterior, y tiene cada vez equipos más técnicos que entienden las estructuras que se incorporan en el exterior para omitir activos. Incluso, pues como ustedes saben, recientemente, el año pasado, ya se firmó el intercambio de información con Panamá. Entonces ya tenemos mucha información, y pues si llega a haber una normalización que sería la última, pues yo creo que es la última oportunidad para que los contribuyentes que tienen activos omitidos los declaren, se pongan al día con sus obligaciones con el país y con la DIAN. Y, y pues ya hay mucha información es decir, que se pueden ver enfrentados a sanciones si no regularizan su situación. De acuerdo.
por ahí nos hablan de facturación electrónica. Pues yo sobre eso, solamente pues digamos en la misma línea del comentario que nos hace William, reiterar que pues el trabajo que ha hecho la DIAN en términos de facturación electrónica es bastante impresionante. Contamos nosotros desde el Ministerio de Hacienda con que eso siga pagando sus frutos, y de no contar con eso, pues los ajustes serían aún más fuertes. Ese es un caso de cómo efectivamente uno puede reducir la evasión a través de la tecnología, a través del procesamiento de datos, etcétera. El problema de esas medidas contra la evasión, contra la corrupción, es que pues cuando hay una cuenta por pagar y que vence en una fecha, uno no puede crear un decreto que diga reduzcase la evasión o reduzcase la corrupción y recuperar esa plata. Esas son luchas que tienen que ser del día a día, constantes, que se pueden ir ganando. Yo creo que la facturación electrónica, me gustaría saber usted qué opina, doctor Pablo, pero es un buen ejemplo de que la lucha constante pues da sus frutos, y esperamos que siga dando muchos más. Si no, tendremos que pues pensar en llenar otro hueco, pero que, no, que da los frutos, pero no son inmediatos, ¿no? Que es difícil contar con eso, más allá de que uno tenga que hacer la tarea constantemente, yo diría eso. De acuerdo, y yo creo que usted tocó un punto muy importante, doctor Daniel, para finalizar, que es eh, muchas propuestas son que se reduzca la evasión de impuestos, y evidentemente la reducción de la evasión de impuestos pues ayudaría muchísimo, pero ese es un tema que es del día a día de todos nosotros, y que pues todos tenemos que apostarle para reducir la evasión. Por ejemplo, como cuando nos dicen con factura o sin factura, todas esos temas culturales que todavía persisten, pues son los que también promueven la evasión. Entonces, un poco la invitación es que las propuestas que indudablemente tenemos que hacer de evasión tienen que partir de todos nosotros. Pues doctor Pablo, ya nos pasamos del tiempo, íbamos hasta las 7:50, estamos 3 minutos pasados, pero es bastante impresionante, ya van a ser las 8 de la noche y todavía hay 62 personas conectadas, entonces pues agradecerles mucho a todos los que estuvieron toda la tertulia pacientemente escuchándonos, pues por darnos el espacio para conversar de estos temas. Así es, mil gracias. Yo creo que es importante que, que la ciudadanía nos vea como pues entidades, tanto al ministerio como a la DIAN, como entidades cercanas. Ha habido un propósito muy fuerte en los últimos años de cercanía al ciudadano, de entender sus problemáticas. Entonces, pues acá estamos atentos, y pues todos los comentarios son tenidos en cuenta para lo que se venga. Bueno, pues feliz noche para todos. Chao. Eh, un- un- Ah, Perdón, no, muchas gracias a ustedes. Fue muy interesante la charla, de hecho se pasó muy rápido. ¿Ustedes me pueden ayudar a poner a Pablo Ángel como host? Sí, ya, por fin. Qué pena a todos. No, Pablo y Daniel, nuevamente, mil gracias. La verdad que la charla fue supremamente interesante, muy amena, como decía César. Muchas gracias por la paciencia en responder cada una de las preguntas. Agradecerles por el tiempo también a los participantes. Esperamos verlos nuevamente en futuras tertulias tributarias que estaremos programando. Y por último, invitarlos nuevamente, reiterarles que las inscripciones se encuentran abiertas para nuestros programas de tributación, la especialización en tributación, la maestría en tributación para aquellos que ya cursaron o se encuentran terminando la especialización en tributación, y también el programa nuevo que estamos abriendo en convenio con la Universidad de AFID en Medellín, de la maestría en tributación para aquellos que tienen ya su especialización en legislación, en gestión tributaria internacional, perdón, de la Universidad de AFIT, para que puedan cursar la maestría en tributación en
de la Universidad de los Andes en Medellín, que va a ser en modalidad Blended Learning. Nuevamente, gracias a todos por su participación y buena noche. Buenas noches. Buenas noches a todos.